Forest Hill Church is driven by its mission of building bridges that connect everyone to dynamic life in Christ. We love this city and envision a future where God brings about a dramatic transformation from within it. One that moves people across its divisions to become united. A city that is impacted by the gospel in a way that can't be ignored. And at the core of this movement are people like you. That we live in a way that invites relationship both to God and each other. That we face the hurts of this city head on with love and action, not focusing on what makes us different, but on a God who created us uniquely. That people from every generation can make a connection that is a step towards the kingdom. And that is how a big, audacious transformation can happen, with each of us building a bridge in our community and clearing the way for our neighbors to meet Jesus. Buenos días. Qué honor estar junto con ustedes hoy en esta mañana. Amo a esta iglesia y para comenzar esta semana quisiera hablar de un tiempo en el pasado. Hace 12 años yo era pastor en otra iglesia y comencé a reunirme con varios pastores. Teníamos varios papeles en la iglesia. Y comenzamos una amistad, nos veíamos con regularidad, aprendimos y con el pasar de tiempo, mientras íbamos aprendiendo, comenzamos a confiar unos a otros y comenzamos a compartir las dificultades que teníamos en la iglesia, sobre todo en la cultura de la iglesia. Y eso pasaba aquí en la ciudad. Cada iglesia operaba en su propio silo. Y aunque no quisiéramos decirlo, había una competición. Había una cultura de competición. No la entendíamos perfectamente entre las iglesias en la ciudad. Me da pena. Nos bromeábamos de eso. Era como competir entre iglesias por la gente. Lo que se refiere a compartiendo ovejas. No les va a parecer una sorpresa, pero gente va de iglesia en iglesia. Y tiene su gracia hasta que no, ¿verdad? Yo me desperté un día, 32 años, y me pregunté, ¿me voy a comprometer la vida a esto? Tiene que haber algo que se puede hacer para que la iglesia opere en unidad. Hay una frustración santa, una carga que sentimos. Y eso nos llevó a crear la red For Charlotte. Y yo he tenido el privilegio de guiar este ministerio por la última década. Y estoy muy agradecido por la iglesia Forest Hill, porque no sé si estaría aquí hoy y si existiera Forest Charlotte sin la contribución de Forest Hill. Así que mientras comenzamos a reunirnos con pastores en toda la ciudad, vimos algo, una sorpresa buena. Con el pasar de los años, no estábamos solos. Esta carga que teníamos en la ciudad, muchos pastores, muchos líderes, estaban cansadísimos por la división que pasaban y experimentaban en su iglesia en la ciudad. Y eso llevó a la red a crecer mucho más de lo que anticipábamos. Ya tenemos 24 redes en toda Charlotte con casi 400 iglesias. 1,000 pastores que se reúnen con regularidad, colaborando por el bien de la ciudad. Por eso existe la red For Charlotte. Para unir la iglesia, para transformar nuestra ciudad. Y por eso me invitaron hoy. Hoy vamos a hablar de la teología que establece el motivo por el cual hacemos lo que hacemos. Y eso también es lo que esta teología también informa lo que hace esta iglesia Forest Hill.
Así que hoy vamos a examinar dos teologías. La primera es la unión que tenemos con Cristo. Y la segunda, la teología de la ciudad. Luego vamos a explorar las implicaciones de esta teología como individuo. Y también eso, qué significa para nosotros y para nosotros cada uno individualmente y para todos. Para mí, entender mejor estas teologías me han parecido una conversión. No lo digo de forma herética, solamente hay conversión en Cristo. Pero estas son las experiencias que tienes en la vida. Te das cuenta, una vez que lo ves, no lo puedes volver a no ver. Esta experiencia, luego lo entendí, que la Biblia se refiere a esto con la palabra metanoia. También se llama un libro que acabo de escribir. Y me pregunta la gente mucho, ¿qué significa metanoia? Metanoia es una palabra que se utiliza en toda la Escritura. Y es la primera palabra que usa Jesús cuando comienza su ministerio. Dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. En inglés se usa arrepentir, en español digo. Pero no es igual. Es una palabra de dos palabras. Comienza con meta, más allá, y noia, mente. O sea, tiene que ver con una reorientación radical de nuestra mente. Es el momento ajá. A lo mejor una definición contemporánea sería un cambio de paradigma. Una vez que lo ves, no lo puedes volver a no ver. Es la forma que Dios transforma a la gente desde el dentro para afuera. Y por eso Pablo nos dice, sean transformados por la renovación de sus mentes. Y les aseguro que las doctrinas que vamos a examinar hoy, cuando los abrazamos plenamente, nos puedan transformar profundamente. Así que comencemos con la unión con Cristo. Vamos a comenzar en el salón de arriba. Es un pasaje al final de Juan. Esta conversación de capítulo 13 a 17 son 5 capítulos de las palabras de Jesús. Y es un libro, viene de un libro de Juan. Dice que todas las cuentas de Jesús llenarían todos los libros del mundo. Y aún así pasa un cuarto de su libro en esta cena. Una noche con sus discípulos. Establecemos la cena. Jesús está con sus discípulos. Les lava los pies. Toma la cena. Le deja a Judas que se vaya. Y se queda Jesús ahí con los 11. Es la última vez que iba a estar con sus discípulos. Son sus últimas palabras con ellos. No sé si has estado con alguien que está a punto de morirse, pero siempre hay dos cosas. La gente con la cual están son los más cercanos a ellos. Y las palabras que vienen son viscerales, vienen de sus corazones. Es un momento sagrado. Y ahí tiene este momento Jesús con sus discípulos. Y si nuestras últimas palabras son importantes, ¿cuánto más son importantes las palabras de Jesús? Sus últimas palabras. Así que comienza esta conversación. Juan 13, 34. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo les he amado, también ustedes deben amarse a los unos a otros. Juan 17 dice esto. Y no ruego solo por estos, por los discípulos.
Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Ahora, esto es Jesús orando por nosotros, para que todos sean uno. Esta es su oración, para que sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen a la perfección, a la unidad, así que el mundo reconozca que tú me enviaste. Esa doctrina de la unión que tenemos con Cristo es fundamental porque origina con Dios, unido perfectamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es lo más impresionante que vemos aquí en el texto. Él nos invita a esta unidad, a esta unión perfecta en Cristo. Les voy a contar algo bonito. Si has confiado en Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, vamos a estar en eternidad, unidos a Dios y unos a otros en Jesús. Esa es la mejor noticia que puede haber. Vemos a esta unión, esta unidad, como fundación de cada doctrina de la iglesia. Vemos al viejo pacto, al Shema, la oración que los judíos tenían que orar 2 veces al día. Escucha, Shema. Bueno, no hablo hebreo, pero dice, el Señor es uno. En el año 325, el primer consejo ecumínico estaban en Nicea. Y ahí se reunían para codificar las doctrinas esenciales de la fe, específicamente para combatir muchas heresías. Y lo que pusieron en el papel, que sigue siendo el patrón de la ortodoxia, la primera marca de Dios, el Padre, es uno, el Padre, uno, el Señor, el Hijo Jesucristo. Unidad en la iglesia. Vemos unión en los sacramentos. Romanos 6. Vemos que también en el bautizo estamos unidos a la muerte y resurrección de Jesús. En la comunión, la unión común, vemos que cuando tomamos el pan y bebimos, es una representación de Cristo en nosotros, visible y física. Y con este sacramento había mucha polémica con el comienzo. Y en la teología del apóstol Pablo, se puede resumir sus libros con 2 palabras: en Cristo. Lo vemos 164 veces solamente en las cartas de Pablo. Es un resumen de su teología. Búscalo. Una vez que lo ves, no puedes volver a no ver. Es tan esencial que se establece la misión de esta iglesia. Somos una iglesia que construye puentes que conectan a todos a vida dinámica. ¿Dónde? En Cristo. Y vemos atrás entonces para esta cena y vemos desde dónde Pablo saca esta enseñanza. Y como sorpresa viene directamente de Jesús, donde Jesús establece esta enseñanza. Lo establece en capítulo 15, versículo 5. Dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Pues separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. La palabra clave lo usa 11 veces. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Permanecer, quedarse donde estás. Y eso nos fuerza la pregunta: ¿dónde estamos? Y la respuesta de Jesús, una y una vez más,
en mí. Solo en Él se puede dar el fruto que Dios desea para nosotros. Según este pasaje, nosotros estamos tan unidos a Cristo como una vid está con sus ramas. En la analogía de Jesús, la existencia de uno crece de la existencia del otro. Es un retrato vívido de nuestra unión con Cristo. Y Jesús lo profundiza. Juan capítulo 17. Que estuviéramos en Él. Que nosotros estuviéramos dentro de la Trinidad. En esta relación amable entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y parece mucho a lo que Pablo dice en Colosenses 3. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Es una palabra poderosa. Ambos, Jesús y Pablo, comunican que nuestra unión con Jesús no solamente nos une a Él, sino también nos une a Dios. Jesús está en Dios y nosotros estamos unidos con Él. Y así que Pablo dice, en presente estamos en Dios. Me asombra. Esa es la belleza y la alegría de la metanoia. Así que hablamos un poquito de la primera doctrina. Que es una razón por la cual queremos ver a la iglesia unida. También queremos ver a la ciudad transformada. ¿Cuál es la teología de la ciudad? Así que, ¿cuál es el deseo de Dios para la ciudad? La respuesta corta es que Dios ama a las ciudades. Voy a volver a decir que vamos a pasar la eternidad juntos, unidos. ¿Y dónde lo vamos a pasar? En una ciudad perfectamente reunida, la Nueva Jerusalén. Ese es el estado de nuestra realidad eterna. Que Dios ama tanto a las ciudades que quiere pasar la eternidad con Él. Lo vemos en Isaías 65 y lo vemos en Revelación 21. Un nuevo cielo y una nueva tierra donde Dios estará con nosotros. Donde Dios será nuestro Dios. Nosotros seremos su pueblo y se nos quitará cada lágrima de los ojos. Vemos al corazón de Dios por las ciudades, por la naturaleza geográfica de las Escrituras. La mitad del Nuevo Testamento se escribe a las iglesias en ciudades. Lo vemos en todos lados. Manda a los apóstoles, a los profetas, para verlos transformados por el Evangelio. El mejor avivamiento que vemos en las ciudades es un profeta que no quiere ir a Joná, a Nínive. Y miles hacen esa metanoia y se arrepientan y confían en Dios. Nuevamente, la mitad del Nuevo Testamento se le escribe a las iglesias urbanas en las ciudades. Roma, Efesios, Colose, a las 7 iglesias en Revelación 2 y 3. El libro de Hechos habla de cómo el evangelio crece de una ciudad a otra, de Jerusalén a Antioquía, culminando en Roma. 2 veces en las Escrituras vemos que Jesús lloró 2 veces. Una vez cuando se murió Lázaro y 2 por una ciudad. ¿Y por qué? Porque Jesús ama a la gente y ama a las ciudades. Donde lo vemos muy claramente, vemos a Jeremías 29:7, donde dice, que tengo el versículo equivocado. Tendré la próxima.
Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. La palabra bienestar aquí, en versículo 7, se traduce de varias formas al inglés, como paz, como prosperidad, como plenitud, como compleción. Pero todas esas traducciones vienen de la única palabra hebrea que todos saben, que es shalom, que normalmente se traduce como paz. Y no se puede contener el sentimiento de esta palabra en una palabra apenas. Normalmente se piensa en la paz como la falta de guerra. Pero ese no es el caso. La iglesia lo ve así, que la paz no es la falta de guerra, es el fruto de justicia, cuando las cosas vuelven al intento original de Dios. Y amigos, adoramos a Dios que renueve todo, que redime todo. Ese es el Evangelio. Que aunque ya haya fallado este mundo y hemos merecido juzgamiento y ira, Dios en su gran amor manda a su único Hijo para hacer por nosotros aquello que nunca pudiéramos haber hecho solos. Que mientras estuviéramos en pecado, Cristo se murió por nosotros. Y por alguna razón, en su plan redentor, nos ha escogido a ser sus embajadores, de ayudar a ser parte de su misión, de comenzar a renovar, a redimir las cosas al estado que siempre intentía y que siempre quería. ¿Y por qué importa todo esto? Si vemos a estas doctrinas bien, nos va a ayudar a entender el Dios al que adoramos y su misión para el mundo. Ese es el corazón de Metanoia. Profundizamos el descubrimiento de Dios en Cristo, alineando nuestras mentes con la mente de Cristo. Por eso nos pide a buscarle en su palabra. Así que vamos a examinar las implicaciones de nuestra unión con Cristo y una teología de las ciudades. Eso nos ayuda a entender la misión de Cristo y entender el lugar de nuestra misión. Las ciudades son el epicentro de la misión de Cristo en el mundo. Así que si podemos alcanzar a las ciudades, podemos alcanzar al mundo. ¿Por qué? Las ciudades son el centro de cultura y comercio. Todo el mundo está migrando a las ciudades. En 2007, por la primera vez en la historia humana, el mundo se volvió a una mayoría urbana. Ya estamos a 58% del mundo que habita en ciudades. En 2050 seremos casi 70%. Si has estado en Charlotte, lo has visto suceder. La población ha doblado desde que yo he estado aquí. Las escrituras son claras que esto todo es parte de Dios y su plan misionero en el mundo. Lo vemos en Hechos 17. Pablo está en el Areópago, Colina de Marte se llama, y es un texto fascinante. Habla con los líderes de la ciudad y a unos filósofos. Hay un altar a un Dios desconocido y lo utiliza en esta cultura para contextualizar el evangelio a una gente que no cree, a un pueblo que no cree. Y cuando la gente normalmente piensa, se deja aquí, pero Pablo continúa, dice, de un solo hombre, Adán, hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentran.
En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Has escuchado eso? El hecho de que todos vivimos aquí y ahora es parte del plan redentor de Dios para el mundo. El hecho de que estamos aquí, vivos, bien, y vives en Charlotte en 2023, eso no es una equivocación. Fue según algún plan. No les voy a hablar del libre albedrío, ni tampoco de la predestinación, pero hay una voluntad perfecta que tiene Dios. Y sabía exactamente lo que hacía. Por eso estamos aquí, para ser parte de ese plan, para ser su shalom en esta ciudad, donde nos encontramos. Esto tiene ambos implicaciones individuales y colectivas. Primero, para cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad para vivir la misión de Cristo, donde nos ha puesto. Ya sea en los vecindarios, en los lugares de trabajo, todos tenemos que priorizar esta responsabilidad, a esta misión. Eso se alinea muy bonitamente con la meta que tenemos aquí en la iglesia de quién es tu persona, quién es esa persona. Dios te ha dado una carga para amar a esa persona, desearle el mejor bienestar que es Jesús y compartir el amor de Dios con ellos para acompañarles en su caminar con Cristo. Es un hecho de amor y en una dimensión colectiva como Forest Hill. Me emociona mucho lo que está pasando aquí en esta iglesia. Voy a jactar un poquito de esta iglesia. Yo me reúno con muchos pastores en la ciudad. No conozco otra iglesia en esta ciudad que está tan cerca que se estructura intencionalmente para el ministerio en toda la ciudad. Me parece una estructura tan bonita. Lo vemos en varias formas. Esta iglesia ha ayudado a fundar 15 ministerios en toda la ciudad. Todas las sedes de Forest Hill son sedes comunitarias, escuelas, ministerios, en todas las campus. Abren las puertas a las comunidades. 6 pastores que lideran varios ¿cómo se llaman? Redes en Fort Charlotte. Y ustedes dan 20% de su presupuesto en la iglesia a los esfuerzos de misiones. Es increíble. Lo que ha hecho la iglesia Forest Hill colectivamente es algo muy bonito y por el cual estoy muy agradecido. Hablo con muchos pastores y les desafío con esta pregunta. Si se desapareciera tu iglesia mañana, ¿tu comunidad se daría cuenta? ¿Tu ciudad se daría cuenta? Si esta iglesia se fuera de la ciudad se daría cuenta. Es increíble. Luego, una teología buena de la ciudad cambia la forma que ves a las otras iglesias. Te hace dar cuenta de que tu iglesia no es la iglesia en la ciudad, pero tú eres una expresión bonita y diversa de la iglesia de Cristo en nuestra ciudad. Somos todos partes de una iglesia en la ciudad. Aunque no estemos de acuerdo en todo con todas las otras iglesias, ellos están parte de la misma iglesia que tú. Y una teología de la ciudad cambia como nosotros oramos. Te ayuda a orar por tu ciudad. Hablamos de la palabra shalom. Lo vemos en Jeremías. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde les he deportado
y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Están conectados. ¿Cómo sería entonces si toda la gente de Jesús en Charlotte se reuniera para orar para el shalom de Charlotte? Otras implicaciones de nuestra unión con Cristo. Cambia cómo vemos a los otros cristianos. Si alguien confía en Cristo, igual como lo has hecho tú, vas a pasar la eternidad con ellos, en una relación 100% reconciliada. Así que haría sentido comenzar a vivir así y ahora. Por eso la Escritura nos anima a practicar esto en todos los lados. Ámense, cuídense, sírvanse, perdónense, sean pacientes unos con otros. Saluda a los demás con un beso santo. No, es una broma, ¿no? Hay varios pasajes que destacan este sentimiento. Hay que interactuar unos con otros, informado por nuestra unión con Cristo. Y mientras vamos cerrando aquí, entendiendo nuestra unión con Cristo cambia como vemos a nuestra salvación. Piensen conmigo un segundo. La forma que hablamos de la salvación, somos salvados del pecado que teníamos, que hacía ¿qué? Nos separaba de Dios. Así que si nuestro pecado nos separa de Dios, ¿qué es lo que hizo nuestra salvación? Nos ha unido a Dios en Cristo. Así que tenemos que dejar de hablar de nuestra salvación en términos de lo que nos salva. Pero la destinación de esa salvación nos ha salvado para algo. Al final, quisiera compartir una implicación muy poderosa de nuestra unión con Cristo, que nos ayuda a entender el mensaje del Evangelio. Vamos a echarle un vistazo al libro de Efesios. Está escribiendo a la iglesia en la ciudad de Éfeso. Voy a compartir una historia personal de cómo este libro y Efesios me ha formado y me llevó a un momento de metanoia hace años. Cuando comencé mi ministerio ocupacional, comencé en otra iglesia y Jonathan Scott era mi jefe entonces, así que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Bueno, yo no creo que había leído la Biblia en ese punto, pero eran muy graciosos conmigo. Yo no sabía mucho, así que me intimidaba mucho que me pidieran que yo enseñara un estudio bíblico. Y me asignaron Efesios 6. Y bueno, leí este capítulo y me dice eso. Llegué a capítulo 6. Dice, oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer el valor, el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Eso me pilló por el corazón. Eso me cambió. Eso lo he hecho una oración que oro cada día. Esta mañana, por ejemplo, cada día que voy a predicar, voy a orar esa oración. Que cuando hable, Dios me dé esas palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Así que yo le he orado tanto. Y años después, los ancianos se reunían y oraba con ellos. Y de repente,
me di cuenta en el medio de la frase, mientras oraba, ¿por qué estaba orando? Que Pablo, en casi cada capítulo, hasta el capítulo 6, define ese misterio. Capítulo 1, 7 a 10, dice: en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de gracia, que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Continúa Efesios capítulo 2. Dice que la muralla que nos dividía se cae a través de la sangre de Cristo. Hay una unidad que pasa entre judíos y gentiles. Dice en capítulo 3 que al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo, participantes igualmente de la promesa en Cristo. Dice en capítulo 5 del matrimonio: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. La unidad matrimonial indica una realidad espiritual. Así que mientras lleguemos al capítulo 6, el plan de Cristo es unir todas las cosas en Jesús. Vemos dos ejemplos, dos etnias que se juntan en Cristo. Y luego de matrimonio, un esposo y una esposa que se juntan, representan la unión. Así que Pablo, cada vez que abre la boca, que Dios le dé las palabras para proclamarle el misterio del Evangelio. El misterio es que Pablo está predicando que todas las cosas en la tierra y en el cielo serán unidas perfectamente en la persona de Jesús Cristo. Pablo, el que escribió la mitad del Nuevo Testamento, pide que cada vez que abre la boca, cada vez que predique, que todo fuera unida en Cristo. Nosotros vivimos en un mundo dividido. Está dividido muy a menudo. Y el corazón de Dios, en el medio de todo, es redimir y reconciliar. Es unirlo. Todo lo que el malo nos quiere dividir, y unirlo en la persona de Jesús. Y a través de unidad perfecta, nosotros tenemos la oportunidad de demostrar al mundo una vista anticipada de la eternidad. Y si confías en Cristo como tu Salvador, pasaremos la eternidad juntos, unidos perfectamente con Dios y unos a otros, y en una ciudad perfecta, uniendo la iglesia y transformando la ciudad.